Acaba de suceder en este mismo instante, en las aguas turbias y oscuras frente a la costa de Egipto, donde el Nilo desemboca en el Mediterráneo, un equipo de arqueólogos sumergidos en aguas frías y casi opacas halló algo que parecía no tener derecho a existir. Bajo un manto de limo de 6 metros que lo mantuvo oculto durante 2200 años, la luz de una linterna submarina descubrió cestas de mimbre intactas, conservadas como si el tiempo no hubiera pasado. Dentro de aquellas cestas había fruta, uvas y higos que permanecieron allí, sin tocar, desde el día en que la ciudad fue engullida por el mar. A pocos pasos, en lo que antaño fue un complejo funerario, emergieron cientos de cerámicas griegas de exquisita factura. Este hallazgo, realizado en el verano de 2023, no es solo sorprendente, sacude los libros de historia porque procede de una ciudad que, según muchas enciclopedias, no existió jamás. Hace apenas 25 años los historiadores la consideraban un mito, una leyenda narrada por Heródoto, el llamado padre de la historia. Los griegos la llamaron Heracleion, los egipcios la nombraron Tonis. Hoy la prensa la bautiza a veces como la Atlántida del Nilo. Que su descubrimiento se haya producido por azar en dos puntos diferentes ya fue un estremecimiento. Lo que siguen sacando a la luz los arqueólogos va más allá de la sorpresa, es una refutación de ideas asentadas sobre nuestro pasado. Lo que emerge de estos yacimientos demuestra que el mayor puerto del mundo antiguo no se evaporó con el tiempo de manera gradual. Fue borrado de la superficie de la Tierra de forma súbita y ahora lo hemos encontrado. Para comprender por qué unas simples cestas de fruta y los templos sumergidos de Tonis Heracleion obligan a reescribir capítulos enteros, es preciso comparar este suceso con otros descubrimientos submarinos notables. El océano no es solo agua, es el museo más grande del planeta y en las últimas décadas ha comenzado a devolver sus piezas. Ciudades y civilizaciones que creíamos legendarias han vuelto a asomarse desde las profundidades. A continuación, describo una serie de hallazgos submarinos asombrosos que ponen en contexto lo ocurrido en el delta del Nilo. El primer descenso nos lleva a la costa meridional de Grecia, a apenas 3 a 4 metros de profundidad, tan cerca de la orilla que se puede llegar nadando con gafas y snorkel, yace Pavlopetri. Cuando fue localizada en 1964 se supuso que eran ruinas de un puerto romano, pero los análisis cerámicos congelaron a los investigadores. Pertenecían a la época micénica. Se trata de un asentamiento que remonta hacia el año 3000 a.C., es decir, de hace 5000 años, cuando la Gran Pirámide de Giza ya no era una novedad. No son restos aislados. Mediante imágenes digitales en 3 dimensiones, se pudo cartografiar el plano urbano completo. 15 edificios, calles, patios, templos y tumbas talladas en la roca. Fue una metrópolis plena de actividad en la Edad del Bronce que, de un momento a otro, quedó sumergida por el hundimiento de la franja costera a 3 metros por efecto de una serie de terremotos. La gente huyó dejando atrás sus casas y pertenencias y nosotros contemplamos hoy una ciudad auténtica de la era de los mitos, una prueba tangible de que los relatos sobre urbes tragadas por el mar no son meras fábulas. Cerca de Haifa, en la costa de lo que hoy es Israel, reposa Atlit Yam, a una profundidad de 10 metros. Su antigüedad es sobrecogedora, 9000 años, perteneciente al Neolítico, anterior a la escritura, a la rueda y a las grandes construcciones megalíticas que conocemos. Este asentamiento de cazadores y recolectores que comenzaban a experimentar con la agricultura ofreció pruebas de ocupación permanente, cimientos de viviendas y un pozo que confirma un uso continuo del lugar. Se hallaron huesos de animales, útiles de sílex y decenas de enterramientos con esqueletos prácticamente conservados por el efecto del agua salada. El estudio de uno de esos esqueletos, el de una mujer acompañada de un niño, aportó la primera evidencia conocida de tuberculosis en la historia humana, reescribiendo capítulos de la historia de la medicina. En el corazón del poblado apareció una estructura megalítica compuesta por 7 piedras de 600 kilogramos cada una, dispuestas en círculo, una especie de pequeño Stonehenge sumergido. Aquellos constructores, cazadores y recolectores erigieron templos megalíticos hace 9000 años y después desaparecieron. No fue un terremoto lo que los borró, fue el océano.
Al final de la última glaciación, los gigantescos hielos se fundieron con rapidez. El nivel del mar subió con fuerza y acabó tragándose la aldea. Nos trasladamos ahora a la bahía de Kambat, en la India, donde los textos hindúes, como el Mahabharata y los Purana, hablan de una ciudad prodigiosa, Dwarka, capital de Krishna. Las crónicas describen con lujo de detalles templos, 70.000 palacios de oro y plata, murallas poderosas y un gran puerto que, tras la partida de Krishna, fue engullido por el mar durante 7 días. Duró mucho tiempo la incredulidad académica hasta que el arqueólogo S. Rao emprendió búsquedas submarinas en la década de 1980 y dio con restos costeros de una ciudad antigua frente a la Dwarka contemporánea. Halló muros, bastiones, anclas de piedra y numerosos objetos cuya datación situó en torno al 1500 a.C., lo que coincidía con la cronología reflejada en los textos. Posteriores exploraciones realizadas por el Instituto Nacional de Oceanografía en 2001 detectaron, a 40 metros de profundidad, anomalías con trazados rectilíneos que sugerían calles y construcciones que se prolongaban a lo largo de varios kilómetros. Del lecho se recuperaron cerámica, cuentas y un trozo de madera que fue sometido a datación por radiocarbono. El resultado desconcertó a muchos y abrió la posibilidad de que la presencia urbana en esa región fuera mucho más antigua de lo que se creía, quizás situando una civilización en la India miles de años antes que Egipto y Sumeria. Aunque la interpretación oficial sigue siendo cauta, las anomalías en el fondo marino permanecen y sugieren que Dwarka podría no ser una ciudad aislada, sino una superposición temporal de asentamientos. No todos los sitios sumergidos son de antigüedad remota. Algunos son casi contemporáneos y nos enseñan cómo ocurre una catástrofe instantánea. El caso de Port Royal, en Jamaica, lo demuestra con crudeza. En 1692 un terremoto sacudió la ciudad y a las 11:43 de la mañana del 7 de junio, el fenómeno conocido como licuefacción del suelo convirtió la arena aparentemente sólida bajo las construcciones en barro líquido. En cuestión de 2 minutos, 2/3 de la ciudad, con sus edificios, calles y almacenes repletos de tesoros, se deslizaron y se hundieron en el puerto. Para los arqueólogos modernos es una cápsula del tiempo. Hoy bucean entre estructuras aún en pie sobre el lecho y hallan tabernas con botellas de ron en las estanterías y objetos personales congelados en el instante del desastre, como un reloj de bolsillo que se detuvo exactamente a las 11:43. En la bahía de Nápoles, bajo la superficie se conserva otra ciudad que no cuenta tragedia sino lujo. Baiae fue Las Vegas de la Roma antigua, la escapada de emperadores y nobles donde proliferaban los excesos y las villas suntuosas, pero fue construida sobre los campos Flegreos, una zona volcánica extremadamente inestable, un supervolcán cuyo latir provoca fenómenos de bradicismo, ascensos y descensos del terreno causados por el movimiento del magma. En los últimos 2000 años la ciudad se ha ido hundiendo gradualmente y hoy los buzos cruzan sus calles sumergidas, pasean por villas con mosaicos intactos, contemplan estatuas de mármol en su lugar y visitan templos de Venus y de Diana, una ciudad entera congelada en el tiempo. Cerca de allí, en el puerto de Alejandría, se frustraron certezas semejantes. En la década de 1990, Frank Godio realizó sondeos y localizó restos de la llamada Isla de Antírodos, el Palacio de Cleopatra y estancias privadas de la última reina de Egipto. Afueras enteras, estatuaria de Ptolomeo y fragmentos de la colosal Faro de Faros, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, yacían volcados sobre el fondo tras uno o varios terremotos. Los hallazgos en Alejandría demostraron que toda esa costa fue una zona maldita desde el punto de vista tectónico, un cóctel mortal de terremotos, tsunamis y licuefacción que explica la pérdida de puertos enteros. Alejandría sobrevivió como ciudad, pero perdió su antiguo puerto. Su hermano mayor, Tonis Herakleion, no corrió la misma suerte. En el extremo oriental del Pacífico, junto a la isla de Yonaguni, en Japón, un buceador local llamado Kihachiro Aratake encontró en 1986 una estructura gigante de unos 50 metros que parecía fabricada por manos humanas. Es una construcción megalítica con terrazas planas, ángulos rectos
y contornos que recuerdan a una pirámide escalonada. La controversia ha dividido a geólogos y arqueólogos durante décadas. Para unos, se trata de formaciones naturales de arenisca fracturada. Para otros, encabezados por el profesor Masaaki Kimura, es un monumento trabajado con marcas que semejan herramientas y relieves. Si Kimura estuviera en lo cierto, la estructura habría sido sumergida tras el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación, lo que la situaría, como mínimo, en una antigüedad de 10.000 años y la pondría al nivel de otros enclaves prediluvianos señalados por leyendas. A veces, el océano no devuelve ciudades, sino tecnología que desafía nuestra idea de los antiguos. En 1900, buceadores esponjeros frente a la isla de Anticitera hallaron los restos de un navío romano con estatuaria y ánforas, y entre los objetos apareció una pieza de bronce corroída que pasó desapercibida durante décadas. A mediados del siglo XX, un físico comenzó a estudiarla, y tras radiografiarla en los 70, el mundo científico se quedó sin aliento. La pieza no era un mero trozo de metal, sino un mecanismo complejo con decenas de engranajes. Durante casi 70 años los investigadores trataron de comprenderlo, y hoy sabemos que el mecanismo de Anticitera funcionaba como una calculadora astronómica capaz de predecir eclipses solares y lunares y de seguir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas conocidos por entonces. Su grado de sofisticación no tendría parangón hasta siglos después en la Edad Media, con la aparición de los primeros relojes astronómicos. Mientras Roma alzaba el Coliseo, alguien en Grecia ya construía máquinas calculadoras del cielo. Es una prueba más de que subestimamos a los antiguos y de que en el fondo de los mares podría haber tecnología ahora inesperada. Volvemos finalmente a la bahía de Abu Qir, al equipo de Frank Godio. Tras años de prospecciones con magnetómetros de 2 ejes, obtuvieron una señal perfecta que dibujó en el monitor el contorno de un edificio entero a 6 kilómetros de la orilla y a una profundidad de 10 metros. Los buzos descendieron sobre un lecho cubierto por sedimentos compactos y, armados con bombas de agua y sus propias manos, excavaron la capa de limo. La primera forma que emergió de la niebla del barro fue un ojo, después un labio, una mejilla tersa, una cabeza colosal de granito rojo que resultó ser la parte superior de una estatua. Al despejar alrededor, apareció el cuerpo, una figura de 5 metros que representaba al dios Hapi, deidad del Nilo y de la abundancia, sosteniendo una bandeja de ofrendas. Lo que al principio fue un hallazgo aislado se transformó en resurrección. Cada anomalía en el mapa magnético derivó en un descubrimiento. Capas tras capas, los arqueólogos sacaron a la luz el templo principal de Amun-Gereb, con muros aún en pie caída hacia el exterior como fichas de dominó, un nao central tallado en un único bloque de granito rosado y jeroglíficos que describen rituales que Heródoto ya había narrado. Todo ello confirmó, por primera vez de forma directa, que las crónicas del antiguo historiador contenían observaciones verídicas. La excavación puso al descubierto más colosales estatuas de faraones y reinas, piezas de oro que aparecen por centenares e incluso en miles, joyería fina, abalorios y pequeños pesos de plomo utilizados para controlar el comercio y cobrar impuestos. Pero la prueba documental definitiva apareció en forma de estela, un monolito negro de 2 metros cubierto de jeroglíficos, erigido por el faraón Nectanebo I hacia el año 380 a.C. En ese decreto se ordenaba la recaudación de un 10% sobre las mercancías griegas que transitaban por el puerto, impuestos destinados al templo de Amun-Gereb, y se indicaba expresamente que determinados cuerpos debían ser depositados en la ciudad de Tonis. En la versión griega de la misma inscripción, el nombre de la ciudad figura como Herakleion. Fue, en efecto, la piedra de Rosetta local. Demostró que Tonis y Herakleion no eran 2 sitios distintos, sino un único lugar con 2 nombres según el idioma. La sorpresa no terminó ahí. En el antiguo cauce del Nilo que atravesaba la ciudad, los magnetómetros señalaron docenas de anomalías y, al excavar, los equipos hallaron 73 barcos amontonados uno sobre otro, perfectamente conservados en un limo carente de oxígeno. Es el mayor cementerio de naves antiguas conocido hasta la fecha.
Entre mástiles, timones y cargamentos, los investigadores detectaron que muchos de esos barcos estaban construidos de una manera que no encajaba con las tipologías habituales. Entonces, alguien recordó a Heródoto, cuya descripción de las naves egipcias llamadas baris detallaba un método constructivo peculiar: tablas de acacia apiladas como ladrillos, unidas por largos pernos desde el interior y un único timón que atravesaba la quilla. Durante siglos los historiadores se rieron de esa descripción, considerándola un error o una exageración. Frank Godio hizo el barco 17 y su análisis demostró que la construcción coincidía con lo que Heródoto había escrito, hasta el más mínimo detalle técnico. Las implicaciones son de gran calado. Primera refutación: nuestras fuentes no son simples fábulas. Durante décadas tratamos a cronistas como Heródoto con desdén, pensando que adornaban o inventaban. Los hallazgos de Tonis Herakleion demuestran que aquel observador fue, en muchas ocasiones, un reportero fiable y preciso. Segunda refutación: el mapa del mundo antiguo que teníamos es incompleto y en ocasiones erróneo. Pensábamos que Egipto se abrió al mundo con Alejandro y con la fundación de Alejandría. Tonis Herakleion revela que el país fue ya antes un centro global de poder y comercio, un nodo económico que conectaba el Mediterráneo mucho antes de que llegara Alejandro. Tercera refutación: la idea de un cataclismo súbito que borre una gran urbe no es una metáfora, sino un hecho real. La investigación geológica indica que la ciudad fue edificada sobre depósitos aluviales inestables del delta y que a finales del segundo siglo antes de Cristo, una combinación de inundación del Nilo, terremoto y licuefacción del suelo convirtió la tierra en un fango móvil que engulló templos, estatuas, viviendas y naves en cuestión de minutos, sellando la ciudad como en una cápsula del tiempo. El trabajo continúa y las últimas campañas, incluidas las de 2023 que sacaron a la luz las cestas con fruta y nuevos objetos griegos, demuestran que la historia de este lugar aún se está escribiendo. Tras 20 años de excavaciones continuas, el equipo calcula que ha explorado menos del 5% del área total. Hoy tenemos 73 barcos, monumentos colosales, tesoros de oro y una estela que cambió nuestra comprensión de los nombres de la ciudad. Eso constituye solo un fragmento, apenas el 5%. ¿Qué guardan el 95% restante? ¿Qué templos, palacios o archivos sellados podrían ocultar textos que ignoran incluso nuestros más ambiciosos supuestos? ¿Qué naves míticas o tecnologías olvidadas esperan en el barro? El océano ha dejado de ser un cajón de secretos puramente natural para convertirse en un archivo donde reposan civilizaciones enteras que hasta hace poco considerábamos leyenda. Si en un libro antiguo se narra algo, puede que algún día, al sumergirnos, podamos tocarlo de verdad. La pregunta que queda en el aire no es ya si existieron otras ciudades perdidas, sino dónde y cuándo las iremos encontrando.